Eh, a modo de repaso, medio rápido, ¿qué es un set de instrucciones? ¿Recuerdan? Charlamos un cachito sobre eso. ¿Qué recuerdan del set de instrucciones? Bueno, o de arquitectura. Era el grupo de instrucciones asociado a ese CPU. Claro, eran Claro. como las diferentes órdenes que le puedes dar al CPU para después poder manejarlo, ¿no? Vimos que había dos Claro. filosofías de hacerlo bien complejo o hacerlo bien reducido, y Ajá. no, nada, eso. Profe, ¿Qué es el... Sí, perdón, te una escucho. duda. Estaba buscando la presentación del miércoles porque no llegué a tomar todas las notas que quería y no lo encuentro. No, es que es esta misma. Como me falta, tenía que corregir unas cositas para la clase de hoy, no la subí. Entonces es la misma presentación. Ahora la subo, después de la clase la sumo todo completa. Ahora, de Gracias. hecho, voy a repasar lo que vimos voy a repasar rápidamente lo que vimos el miércoles. Así que subo. Pero en general no esta es la única presentación tan larga que requiere dos clases. Bueno, una de las cosas que podemos decir es, ¿quiénes conocen, a ver, de celulares? ¿Conocen fabricantes de procesadores? ¿Quiénes fabrican? Hay- TSMC, ¿no era? no, es el fabricante el que hace todo, pero la marca de los procesadores. ¿Qué marcas conocen? De celulares no, la verdad que no sé, De me siento celulares desviado, tampoco, pero ni no. idea. Bueno, en Me celulares acuerdo hay que una Qualcomm, hay un Snapdragon. Snapdragon, sí, Qualcomm, Motorola. Es el fabricante celular, no necesariamente el procesador. Ellos diseñan, pero usan procesadores. Samsung tiene los Exynos, me parece que llaman. Pequeños, ajá. Huawei, no me puedo acordar cómo se llama el procesador chino. Bueno, Apple hay tiene el uno MediaTek, creo. MediaTek también. Mediatek. Hay Y muchos, fíjense que Snapdragon, habían dicho. Snapdragon. Entonces, si nos ponemos a pensar, en los celulares hay unos cuantos fabricantes de procesadores. También dijimos que todos esos procesadores son ARM. Eh, pero cuando vamos a ver, puede ser que los sets de instrucciones no necesariamente sean iguales, ¿no? Porque ¿quién dice que todos los procesadores tienen que ser iguales? ¿Quién dice que a todos los fabricantes se les ocurrió que era lo mejor hacerlo lo más uniforme? De hecho, es todo lo contrario. Con tal de destacarse, es preferible hacerlo diferente. Entonces, ¿qué es lo que lo hace diferencia? Bueno, es la arquitectura. Entonces, hablamos de los SIC, como decían, estamos hablando de los procesadores. Piensen que en esta línea, Iván, perdón, no sé sí, si es mi máquina, pero se escucha ruido a frituras. yo estoy Sí, escuchando sí, a mí también. también. A alguien se le está metiendo, sí, pero, Yo también estoy escuchando. a ver, O viento, no sé. Ahí está, ahí se ahí Ahí está. Me mejoró. está. parece que a veces se estaba metiendo de otro lado. Pero no importa. Pensemos en los procesadores, en las computadoras tipo ENIAC, las primeras que era hecha tipo la película esta, la de, ¿cómo se llama la película? La máquina Enigma, aquella primera computadora que rompió el código de encriptación nazi, ¿no? Pensemos en esas máquinas que eran todas mecánicas, con su ALU hiper compleja, ¿no? Compleja porque era todo mecánico, ¿no? Era algo muy robusto, muy lento, muy pesado, muy incómodo. Después esa tecnología, en vez de tener rodillos y cuestiones más mecánicas, se pasó a una ALU con válvulas de vacío, que ahora eran lamparitas. Todo lo que antes eran relé y cosas mecánicas súper grandes, ahora eran unas simples lamparitas. Después, esas ALUs, en vez de que también consumían un montón de potencia, pero eran mucho menos ruidosas. Después se logra que esas válvulas, en vez de tener un foquito, vos lo tuvieras en un transistor que tiene el tamaño de un lápiz, ¿no? De una goma, ponele. Entonces,
de una lámpara, ahora tenés el tamaño de una goma. Y después viene Intel y te integra dentro de un solo chip todos esos transistores que antes te llevaban toda una habitación. Había toda una iniciativa, había todo un incentivo para que esos procesadores, esas ALUs cada vez sean más potentes, ¿no? Que esos procesadores, esos primeros procesadores cada vez hicieran más cosas, ¿no? Porque nosotros cada vez lo íbamos haciendo más chiquito, consumían menos energía, eran más eficientes, eran más potentes. Entonces, se venía desde el origen en una lógica donde cada nueva arquitectura era una arquitectura que tenía más cosas que la anterior, podía hacer más cosas. Estamos hablando y en esa vorágine, recién en los 80 alguien dijo, che, bueno, espera, yo entiendo que todo eso tenga un sentido, pero ya estamos metiendo tanta cantidad de transistores adentro de un procesador que ya no nos interesa que hacerle la vida fácil al programador, sino quizás tal vez si nos ponemos a pensar cómo las computadoras pueden hacer las cosas de forma más eficiente, capaz que nosotros podemos diseñar un programa, por ejemplo, los compiladores, podemos trabajar haciendo que los compiladores sean más eficientes y podemos hacer que el programador siga programando en alto nivel de forma cómoda, pero podemos pensar en una arquitectura nueva que sea más eficiente, más natural, que su lógica se parezca más a algo de una máquina y que sea el compilador el encargado de hacer la traducción de una cosa a la otra. Como respuesta de esas preguntas es que nace lo que llamamos el manifiesto RISC, que es donde plantean simplificar, en vez de ir en una lógica donde cada vez agrego más funcionalidades, ahora empiezo a hacer cosas más simples de hardware, porque yo siento que en el fondo voy a lograr un mayor, por más que tenga que hacer más tareas, no importa porque como el hardware es más simple, puede hacerlo más rápido. Y eso es lo que estamos hablando acá, ¿no? Estamos hablando de set de instrucciones chiquitos, lo que me lleva a programas más altos, pero como la ALU es más simple, es más eficiente y en general eso significa más rápido. Entonces, yo con una ISA o un set de instrucciones complejo, yo podía hacer programas pequeños, pero por la complejidad de esa instrucción tardaba más en ejecutarse. Entonces, no me servía mucho tener una instrucción compleja, o sea, en una sola instrucción resolver el problema, si en el mismo tiempo yo podía con la otra arquitectura ejecutar 20 instrucciones, y en esas 20 instrucciones capaz que necesitaba 15 para resolver el mismo problema. O sea, tenía una instrucción compleja que resolvía el problema, pero que se tardaba un 25% más que hacer la misma tarea en 15 instrucciones más simples, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que plantea la arquitectura RISC. Dijimos que había dos grandes arquitecturas, que es la x86, la Intel x86, que es la que gobierna hasta ahora las computadoras, que viene de aquellas primeras máquinas, de aquellos primeros procesadores, ¿no? Del 4004. ¿No? Nosotros estamos de acá, desde que está la arquitectura de 16 bits para abajo, todas nuestras computadoras son compatibles. O sea, algo que estuvo escrito para un procesador 486, con algún poquito de magia yo lo puedo correr hoy en día con un procesador con los cualquiera que tengamos en nuestras computadoras. Y esto un poco, ¿no? Fíjense que tengo instrucciones de un montón de largos, ¿no? Por ejemplo, acá, esta otra son súper cortitas, esta es hiper larga, ¿no? Es bastante molesto todo esto. Por el otro lado, el otro ganador en la otra filosofía es ARM. Hubieron otras, por ejemplo, durante un tiempo las computadoras de Apple
corrían con un PowerPC, que era la otra arquitectura de IBM. O durante un tiempo estaba Sun Microsystem, había hecho unos procesadores Spark que andaban en las supercomputadoras. Hoy por hoy, gracias a la tecnología móvil, ARM es el gran ganador en toda la arquitectura y eventualmente está haciendo los primeros intentos de saltar del mundo ARM, del mundo celular al mundo x86. Hoy ya les contaba, se están lanzando computadoras que tienen, por solo el hecho de cambiar de procesador, la vida de una batería pasa de un par de horas a un día completo, ¿no? Reproduciendo video. Entonces, puede que en los próximos años, esto que son los primeros prototipos, las primeras notebooks, las primeras computadoras, ustedes en un par de años ya sean algo más común. ¿Qué es lo que tiene? Por ejemplo, tiene los flags, los 4 flags que están armando ustedes, está presentado en bajo consumo. En fin, y como yo les decía, como todas las instrucciones tienen el mismo largo, es mucho más simple. Arquitectura, después lo vamos a ver, lo vamos a ir viendo un poco de a poco lo vamos a ir viendo y durante la cursada, que todas las instrucciones sean iguales, ayuda a que la lógica de control sea más simple, porque yo siempre voy a buscar a memoria la misma longitud de la misma cantidad de bits. Y bueno, como para ir cerrando, ¿qué arquitecturas vimos? Vimos 2 grandes arquitecturas, que es la de registro, donde se parece mucho a lo que hicieron con electrónica digital. Tengo 2 operandos, la ALU, y tiene el registro donde se guarda la salida, ¿no? Lo mismo se puede resolver con otra arquitectura donde una de las entradas viene directamente de memoria y la otra está almacenada en un registro llamado acumulador. Entonces, para hacer la suma, primero tuve que cargar el dato, después sumo lo que está en el acumulador con lo que está en memoria y el resultado queda en el acumulador. ¿Charlamos un cachito? Yo aprovecho. Ese registro de Acá estado que está en la primera ALU, ¿qué función cumple? tiene más que ver con el control. Simplemente tiene que ver con los flags, me parece. Están haciendo referencia a los flags de salida, donde vos podés, como vamos a ver, Juan, en un rato, cuando explique en ARM, el flag, el 0, las banderas de over. Ayúdame un poco, Overflow. Juan, que no. Overflow. Sí, overflow, negativos, etcétera. Eso, claro. Yo actualizo, esos flags se actualizan en un registro. Son los registros de estado. Entonces vos podés, después de hacer una suma, podés ir, por ejemplo, a consultar esos estados y esos bits te van a decir qué fue lo que pasó en la instrucción anterior. Conociendo eso, vos podés hacer código más eficiente. ¿Cuál de ustedes, digamos, charlemos un cachito sobre qué piensan? ¿Cuál de las 2 soluciones es la óptima? ¿O cuál es la que más les gusta a ustedes? Y creo que me gusta la de registro un poco más, pero porque se tiene capaz un poco más de control sobre qué hacer. Se siente más sólido para mí. Bien, sí. Terminamos la clase el otro día diciendo, che, bueno, nos quedamos con la de registro también, ¿no? Ahora, una pregunta de parcial es que fundamenten un poco más eso. La fundamentación va a ser muy obvia, en el transcurso de la cursada va a ser muy obvia. Traigo esto para que les quede un poco de idea. Respecto a lo que pregunta acá Gaspar de Logic Sim, yo no lo usé al Logic Sim, úsenlo ustedes, si no se les rompe el modelo, no tengo drama respecto a lo de Logic Sim. Ustedes consideren. No,
Recuerda, nosotros lo que estamos queriendo es, en el taller lo que estamos buscando es que ustedes exponerlo a decisiones de ingeniería, exponerlo a decisiones de que se pongan a evaluar qué pasa si yo modifico algo. Que nada es gratis en el diseño. Acá estamos con el concepto este de frazada corta, donde vos tirás de un lado, pero te destapás de otro lado. Te tapás de un lado, pero... bueno, sí, ciertamente. Hay una segunda cosa. ¿Por qué tenemos dos acá? Esto para responder, esto lo que hace es la ecuación add, por ejemplo, A, B, C, ¿no? Pongámosle que sumo lo que está en A, le sumo lo que está en B y lo guardo en C, ¿no? Pongámosle que haga esa instrucción. Claro, o sea, podría ser. ¿Podría tener una Bueno, tercera entrada acá? Ustedes que han armado la ALU en Logic Sim, ¿yo podría tener una tercera patita acá? Podría tener, pero la gran mayoría de las operaciones requieren solo dos operandos. Así que no lo utilizaríamos mucho. Pero podría ser vos podrías presentar, si se quiere, una arquitectura que tiene ALUs de 3 entradas, que eso te haría hacer diferente y en algunas instrucciones puede ser más rápido, por ejemplo. O, como decís vos, dado que no se necesita, no lo pongo, lo puedo resolver con 2. ¿Quién decide ahí? El ¿Quién diseñador. decide qué está bien y qué está mal? Calculo que el diseñador y las necesidades del cliente, el que necesita el CPU. Yo diría más el mercado, ¿no? Digamos, si vos está más por el mercado, o sea, vos podés, claramente lo decide el diseñador, pero el diseñador muchas veces puede encontrar la solución óptima, pero si el mercado no está de acuerdo, puede ser que no triunfe. De hecho, yo no sé si recuerdan, pero yo les dije que, les comenté que x86 es la arquitectura de Intel. Pero lo curioso es que la x86 se basa en una arquitectura de 32 bits. El set de instrucciones de 64 es de AMD. Lo desarrolló AMD. ¿Por qué creen que se está usando, si Intel es el que fabrica los procesadores, por qué cree que Intel adoptó la arquitectura de 64 bits de AMD? ¿Por qué no la hizo él? ¿Por qué Intel no hizo su propia arquitectura? Porque ya estaba pensada. Porque sí, es un ni. Porque malgastó el tiempo. Porque cuando Intel se dio cuenta, ya era el mercado y le mostró que con 32 bits se estaba quedando corta, por esto, por ejemplo, con 32 bits solamente puedo direccionar 4 GB de memoria RAM. ¿Qué hizo Intel? En vez de seguir con esta filosofía de extenderlo, mantener la compatibilidad, desarrolló junto a Hewlett Packard, me parece, un procesador de 64 bits RISC. Ellos fueron y dijeron, ¿sabes qué? Dejémonos, hagamos un corte acá, que toda esta tecnología que venimos arrastrando de los 70 ya nos está generando muchos problemas y se pusieron a desarrollar un procesador de 64 bits que se llama, de la tecnología IA64, se llama Titanium IA74, donde era puramente RISC. Ellos rompen, se quedan con lo mejor de los dos mundos y hacen una nueva arquitectura. ¿Qué pasó con toda la compatibilidad de los programas? Se debe haber roto todo. Se rompió todo. Pero Intel era Intel, tenía mucha guita y estaba asociado con Hewlett Packard. Entonces, la idea de Intel era, yo empiezo a inundar el mercado con procesadores con set de instrucción IA64 para los grandes
servidores, a los grandes, de las grandes corporaciones, y eventualmente migra, una vez que ya lo acepta el mercado, las computadoras personales en algún momento el plan era que algunas iban a empezar a usar estos procesadores. Pero básicamente una vez que ya la parte corporativa ya la está usando y ya el mercado lo conocía. Y adivinen qué hizo AMD. Agarró la mismo procesador de 32 bits y los amplió a 64. Y la gente tuvo que elegir, la gente, estoy hablando de las empresas, ¿no? Tuvieron que elegir. O uso un procesador que quizás no es lo más eficiente, pero es compatible, uso un procesador de AMD que no es compatible, que es compatible para atrás, pero capaz que no es tan potente como el Itanium, o migro a una arquitectura totalmente nueva de 64 bits, que tampoco era 3 veces más rápido, era una cosa de un 20%, un 20% más rápido que lo de AMD. Entonces, ahí Intel, el mercado le dijo a Intel, todo bien, vos como diseñador tomaste esta decisión, pero yo como consumidor me quedo con lo que conozco. Entonces, fue así que Intel estuvo casi 15 años poniendo mucha guita para que la industria lo acepte, y cuando se dio cuenta que había perdido la pelea, ya todos los procesadores, ya la gente que estaba usando 74 bits, ya estaba usando el set de instrucciones de AMD, y terminó pidiéndole a AMD que le licencie el set de instrucciones. ¿Se entiende más o menos cómo es la lógica? A priori, yo puedo hacer lo que yo quiera, pero es el usuario final el que va a decidir cuál es lo que les conviene. ¿Estamos? ¿Me fui mucho por las ramas? Sí, ¿no? No, Igual se lo entendió. normal. Pero se tenía más o menos la idea cómo las soluciones las podemos tener, pero nosotros no decimos nada. Bueno, acá un poco vamos a pasar un poquito rápido esta parte, pero lo que tiene que ver es que yo puedo tener instrucciones puedo hacer la suma de A, B más C, o puedo ir encontrando distintas formas de hacer la misma suma con menos operando. O sea, la instrucción, fíjese, la instrucción es add. Add es la función que me va a decir cuál de todas las instrucciones que tiene el procesador es la que hay que ejecutar. Y el B es el operando que me indica dato. Por ejemplo, acá estoy. Lo que está en el acumulador, lo que tenía precargado en el acumulador, por ejemplo, le tengo que sumar lo que está en B, y ya la arquitectura misma sabe qué resultado va a quedar en el acumulador. En esta de acá arriba, que es la más intuitiva, nosotros vamos a decir lo que está en el registro, B, sumarle lo que está en el registro C y guardarlo en el registro A. O, esto es muy zarpado, yo pongo la instrucción sumar y ya la arquitectura sabe que lo que está en la cima de la pila tiene que sumar lo que está en la posición siguiente. ¿Y dónde se va a guardar eso? En la cima de la pila. O sea, yo siempre, la arquitectura ya sabe de antemano en qué lugares tiene que operar. ¿Estamos? Y esto, como quedaría, esto lo vamos a pasar de largo porque esto al fin y al cabo es un repaso. Estos serían como esquemitas de cómo, esto mismo que dije recién, cómo quedarían. Fíjense que estas dos arquitecturas, si bien son de registro, son ligeramente diferentes. Por ejemplo, en esta, ¿qué cambia respecto a de esta? ¿Cuál es la diferencia entre un circuito y el otro? El de la derecha usa únicamente registros. Exactamente. ¿Y el otro? ¿De dónde Accede a la puede memoria para obtener un dato. Exactamente. ¿Con cuál de los dos nos quedamos? ¿Con cuáles ustedes se quedarían? Con el más rápido, Creo que el de es los el de los registros. registros. Uno pensaría, yo
este dato que está acá, en el caso este de acá, primeramente, antes de hacer la suma, yo tuve que haberlo transferido a este lugar. Entonces, tuvo que haber una primer instrucción de carga para después recién poder hacer la suma. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Cuál es la diferencia técnica, los pasos los pasos que se están dando en uno y el otro? Para Sí, eso sí. también El paso el extra de otro pasar. registro lo tendrías que haber cargado. Sí, pero digamos, la diferencia, ¿no? Estoy planteando lo que vendría a ser diferencia. Estoy tratando de encontrar cómo cambiarle color a esto. Ya. La diferencia está que yo primero en este de acá tuve que haber hecho como un load antes de hacer la suma, ¿no? Y después sumar. O sea, yo tuve que hacer una instrucción más en este que en este, ¿no? Ahora bien, si yo necesito una instrucción más, ¿por qué le gusta más esa opción? Porque, como bien decías, el acceso a los registros es muchísimo más veloz que a la memoria. Claro, es probable que por más que en esta arquitectura de acá, es muy probable que en esta arquitectura de acá, se ve, ¿no? Lo que estoy marcando. Y la Sí. cuarta. Sí. Se ve. Nunca sé con el puntero láser. Es muy probable que por más que requiera más instrucciones, esto sea más rápido. El láser podés pulsar y después se borra. Tipo, marcalo. Ahí. Yo veo un punto rojo, ni siquiera veo el atrás, Sí. ese lo molesto. Ah, ok. Pero marcalo. Tipo, utilizalo. Pulsá. Es que apretá. lo estaba haciendo y no me lo está tomando. ¿Ah, no? Qué raro. Sí, en No, Zoom, porque por el eso láser preguntaba, hace eso. porque Como que, en Zoom te lo hacía sí, en Zoom lo hacía. y. Bueno, ya bueno. ¿Se entiende? Este quizás me requiera un coso, pero como no tengo que hacer, como no tiene esta transferencia, este vínculo de memoria al ALU, puede ser que en el global sea más rápido. Ténganlo en cuenta a la hora de pensar estas cosas. Bueno, una poca más. Acá es como una explicación de por qué usaríamos una con la otra, ¿no? Básicamente, ¿cuál es la respuesta? ¿Por qué usaría la que no tiene operandos o por qué usaría acumulador o por qué usaría registro? Si la full registro es más rápida, ¿por qué usaría las otras? Serán más Y fáciles de capaz no tenés espacio suficiente para los registros. Claro, pasa por decir, che, ¿en qué momento se estaban usando esas cosas? Y la pila fue usada al comienzo de la electrónica, donde la transferencia de datos no era, los procesadores, las ALU no eran tan rápidas. El acumulador se usó mucho cuando tenías pocos transistores. Hoy por hoy que tenés muchos transistores, estás muy pendiente en todas las optimizaciones, usar un acceso directo a memoria es como pegarte un tiro en el pie. Realmente hoy por ahí no es el camino. Y esto es un poco lo mismo de recién, el mismo diagrama, los cuatro casos, nada más visto con la memoria, ¿no? En el primero yo podía traer directamente los datos y guardarlos en memoria, que esto vendría a ser la pila. Yo cargo los dos datos en el stack de memoria y después sumo sobre ahí. Esto tenía que ver con el acumulador y este es lo que a nosotros nos interesa. Fuertemente. Tener muchos registros nos permite gestionar mucho más flexible todo. Y bueno, llegando hasta acá, ¿estamos bien? Este es el repaso de la clase del miércoles. ¿Alguna duda? No, por ahora. Bien. Avancemos un poquito y hacemos en media horita hacemos una pausa. Bueno, entonces dijimos que con los registros de propósito general estaba todo bien, ¿no? Entonces nos quedamos con esto. Y esto es un poco la ventaja. Si yo tuviera que escribir
resolver esta ecuación con registro, yo podría hacer estas 3 multiplicaciones. Yo podría cargar los 4 valores A, B, C, D, E, F en diferentes registros. Una vez que ya cargué de memoria, ya los cargué en registro, puedo hacer todas las operaciones aritmético-lógicas rápidamente. Yo puedo hacer, multiplico los paréntesis, y una vez que tengo los productos, puedo hacer los restos. Como los resultados los tengo guardados en registro, no tengo que ir a memoria a guardar resultados parciales. Entonces, todo eso hace que se reduzca el tránsito de memoria, hace que el programa funcione más rápido, y en el fondo la densidad del código pasa a ser significativamente más alta. Por eso la arquitectura de registro es lo mejor. Ahora bien, enseguida surge una de las preguntas más claves, que es ¿cuántos registros requiero? ¿No? Si tener muchos registros me funciona, ¿hay un número máximo? Bueno, la respuesta es que depende. No necesariamente tener, cuanto más registro tenga, va a estar mejor. En general no se recomienda tener infinitos. Entonces nosotros básicamente en las arquitecturas que estamos trabajando, y hemos trabajado en años anteriores, bueno, ahora mismo estamos trabajando con arquitecturas que tienen 16 registros. Porque 16 es un número bastante bueno, bastante flexible, que permite resolver un montón de problemas, y no es tan, a la hora de direccionarlo, no requiere tantos bits de llamada. De vuelta, esto se va a entender un poquito más adelante. Bien. ¿Cómo hago? ¿O qué cosas voy a tener en cuenta? Y esto es un poco en línea de lo que postularon Hennessy y Patterson. ¿Qué debo tener en cuenta si yo quiero armar una arquitectura? Bueno, una de las cosas que tengo que pensar, y muy en línea de lo que veníamos charlando, son los modos de direccionamiento. ¿Qué es un modo de direccionamiento? ¿Alguien intuye a qué me estoy refiriendo? ¿Es esto que decíamos de si usar los registros o las memorias y a dónde van a ir a parar los datos? Exactamente. Tiene que ver con, si yo voy a hacer una instrucción de suma, por ejemplo, acá, ¿qué voy a sumar? Bueno, una cosa típica, bueno, sumo 2 valores que están en el registro. Pero yo también podría sumar a un registro, sumarle un número chiquito, un número constante. O yo podría ir a buscar a memoria. ¿De dónde traigo ese dato? ¿Dónde está el número que quiero ocupar? Sumame esto que tengo en la mesa, o estamos en esta idea. Haceme una torta con los ingredientes que tengo en la mesada. Eso sería un poco la idea esta del registro. Y de memoria, esto sería, che, bueno, sumame haceme una torta con los ingredientes que tenés en la cocina y en lo que tenés en el todo, ¿no? Entonces, un poco en esa idea, ¿dónde están los datos, dónde están los insumos que vos necesitas para resolver el problema? Bueno, como verán, hay muchos datos, muchas formas. Esto es un poco un repaso, una síntesis o una recopilación de los distintos tipos de direccionamiento que ha habido en la historia de la computación. No. Esto es solamente a modo informativo. Después, otra cosa que tenemos que pensar es el tipo de operación que queremos hacer. Vamos a tener instrucciones aritmético-lógicas, instrucciones de transferencia de datos. Esto de, yo tengo un dato en una dirección de memoria y la quiero llevar a un registro, datos que están en el registro lo quiero llevar a memoria, datos que están en una memoria lo quiero llevar a otra memoria, o datos que están en un registro lo quiero traer a otro registro. ¿Cómo muevo los datos? De control. ¿Qué dice acá? ¿Qué
¿Cuál es la instrucción por antonomasia que es una instrucción de control? El if. El if. ¿Qué otro más? ¿Cómo, perdón? Una instrucción de control. Que ustedes, los que están programando C, los que están en programación 1 y los que hicieron programación 2, pero también los que hicieron El introducción if, a la el else, el El for. while. Un for podría ser, bueno, un while. for, los loops, ¿no? El Cada while. loop, claro, El un loop, switch. el switch. Son todas condiciones en donde uno va saltando de una instrucción a la otra. El go to, ¿no? ¿Lo dijo o lo pensó? ¿Qué decimos del go to? Dicen que te como un Velociraptor si usas el GoTo. Bueno, lamentablemente, ¿por qué no se quiere el go to? El go to en C, porque en C, como siempre se dice, es un lenguaje, ni siquiera es de alto nivel, de medio nivel. Así como en C teníamos los punteros, acá teníamos algo parecido a los punteros. Y vamos a usar un montón lo que puso ahí Gaspar. Jump. El jump es un go to. Directamente es un salto. Saltame a tal dirección. Bueno. Después tenemos instrucciones de sistema, si queremos comunicarnos con el sistema operativo, operaciones.c flotante, trabajo con cadena. Todas estas son tipos de instrucciones que nuestro set de instrucciones puede o no contar, ¿no? Esto es una estadística, como verán, tiene sus 1.000 millones de años. Me parece es del libro de Patterson, de su versión 1 más o menos, que los chabones lo que hicieron se pusieron hicieron una estadística para MIPS, que es la arquitectura que ellos desarrollaron, se pusieron a ver cuál era el largo del operando, o sea, y para eso se pusieron a revisar los software más usados. Por ejemplo, ¿qué tenemos acá? TeX, ¿alguien conoce qué es el TeX? Es con lo que hiciste el PDF del trabajo del taller. No, eso fue simplemente traducirlo de Word a cosas. Pero hay un lenguaje, ¿vieron cómo se llama? El de programación, uno, ¿cómo se llama? El Markdown. El Markdown. ¿Recuerdan? Martín les dio una presentación sobre eso. El que usan en GitHub. Sí, el de. Que es una especie de agregado al HTML. Bueno, sí, el Markdown es un lenguaje de texto compilado. Es el LaTeX. El LaTeX nace de ahí, viene de ahí. Como se llama, después tenemos el Spice, que es un programa de simulación de circuitos, y el GCC, ¿qué es el GCC? Compilador de C. Es el compilador. Sí. El compilador C. El compilador de C. Bueno, estos chabones se pusieron a hacer una estadística a ver esos tres programas que eran los que más usaban, qué tipo de datos tenían. Y fíjense que ellos encuentran que el formato, perdí el mouse, acá, el formato que más requiere es el de 32 bits. Que existen casos de 64, ¿no? Ellos se ponen a ver y dicen, che, bueno, el Spice, números, trabajar con datos de 64 bits le vendría re bien. Pero la verdad que la mayoría está concentrado en operandos del tamaño palabra, o sea, 32 bits. De byte y media palabra no hay mucho. Entonces, la pregunta, ¿qué tamaño tiene que tener? ¿Tiene que tener 64 bits? ¿Mi ISA? O yo lo mismo podría hacer una arquitectura más simple de 32 y bueno, cuando tenga que trabajar con un operando de 64 bits, uso dos instrucciones para poder hacer lo mismo. ¿Se entiende dónde está el problema?
la cuestión? El dilema es decir, bueno, si yo en vez de usar C32 uso 74, bueno, esto es un dilema de hace 25 años, ¿no? Pero ellos decían, bueno, si yo uso 64 bits, tengo que hacer todo el doble de grande. Necesito que todo sea mucho más grande. Y a mí, que sea más grande no me conviene a veces. ¿Por qué? Porque ocupa más espacio, tengo que llevar los datos por más, tengo más probabilidades de error, pierdo espacio para hacer, pierdo cantidad de transistores para hacer cosas más potentes. Entonces los tipos se ponen a pensar, a ver, decir, ¿realmente vale la pena trabajar con datos de 64 o capaz que esos datos, por el momento, las veces que yo necesite 74 bits van a ser situaciones muy contadas que capaz me es más beneficioso hacer una arquitectura de 32, que es más chiquita, más compacta, sacrificando que en algunos casos, cuando se necesiten los de 64, tenga que hacer más pasos. ¿Se entiende esto último? Sí. ¿Cuál es el dilema? Sí. Sí, más o menos, ¿no? No estamos muy claros. Pero digamos, son preguntas que nosotros hasta hoy a la tarde no nos habíamos puesto a pensar. Más potente no siempre. Ahora estamos en una cuestión de eficiencia. Estamos viendo problemas donde si yo mejoro algo, empeoro otra cosa. No puedo hacer todo lo mejor. Después acá esto un poco, una de las cosas que descubren es que cuando se ponen a ver a los compiladores, los tipos se dan cuenta, dice, la complejidad de un compilador no proviene, dice, la complejidad de un programa o de un compilador no proviene de las instrucciones complejas. Ellos se dan cuenta que en general los compiladores terminaban traduciendo instrucciones complejas preferían usar instrucciones simples. En general, los programas son localmente simples. La complejidad surge cuando tenemos programas muy, muy grandes. El tamaño del código es la que lo complejiza, no así las instrucciones. ¿Se entiende? Entonces, un programa complejo no es que use instrucciones complejas. Es complejo porque es muy grande, no tanto porque requiera instrucciones complejas. Entonces, ellos proponen algunas ideas sobre qué cosas tener en cuenta para el compilador, por ejemplo, regularidad, que proporcionar primitivas, que en general siempre sea más o menos parecido, simplificar entre las alternativas, que sean lo más simple posible. Y esto es recontra relevante, dice, que las instrucciones en general tengan un tiempo acotado, que siempre de antemano uno tenga idea de cuánto tiempo va a llevar, ¿no? Un poco en esta idea del CPI. Saber que si yo voy a llamar una instrucción add, siempre esa add para todos los casos tarde la misma cantidad de ciclos. ¿Se entendió un poco este repaso? Pueden volver. No hay mucha más información que esa, es más o menos pastillitas de cositas para tener en cuenta. Entonces, un poco a nivel de repaso es, la ISA no es ni más ni menos que la interfaz entre el código de máquina, el 1 y el 0, y lo que define el usuario. En el fondo es el lenguaje de la computadora. Lo que uno se da cuenta cuando busca, es que en general, independientemente de la arquitectura que elijas, los diferentes ISAs tienen cosas en común. Hay operaciones básicas. Se está buscando que siempre el lenguaje simplifique la programación, se maximice la performance, se minimicen los costos y el consumo de energía. En general, los ISA modernos
independientemente si es ARM, SIX o lo que sea, siempre están buscando cumplir con estas directrices. Entonces, lo que se plantean son 4 principios generales de diseño, ¿no? Y vamos a ver estos 4 principios y hacemos la pausa. A la hora de escribir, lo que dice Génesis y Patterson dice, bueno, tengamos estos 4 lineamientos. Cuando vos tengas que hacer algo, ellos dicen, ponete a pensar que sea lo más simple posible. Los tipos se dan cuenta y dicen, si tu hardware puede hacer la instrucción lo más simple, si vos podés hacer que las instrucciones sean lo más simple, en general tu hardware lo vas a poder implementar en un hardware más simple, lo cual irremediablemente va a redundar en que sea posible correr más rápidamente, ¿no? Si vos lo podés correr más rápido, tenés una mejor performance. Por ejemplo, esto de los ARM, todas las instrucciones de ARM tienen 32 bits. Eso es porque sí, digamos, alguien se sentó y dijo, va a ser así y va a ser simple. Las instrucciones tienen 2 operandos y un destino, o sea, todas las instrucciones aritméticas lógicas son así, son simples. Te digo de dónde vienen, te digo a dónde vas. ¿Podría hacerlas más eficientes? Seguramente, pero ellos eligen, toman un criterio que es hacerlo simple. Todas son iguales, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tenía en C, quería hacer esta instrucción, si el registro, lo que puedo hacer en el registro 0, guardar la suma de G y de H, en el registro 1 guardar la suma de I y J, y al final guardar en F la resta del registro 0 y el registro 1. Ellos, por haber definido que las operaciones tenían 2 operandos, esto que en C era una sola instrucción, acá se tuvo que hacer en 3 instrucciones. 2, 3. Pero se hizo de una forma regular y simple. ¿Estamos? ¿Sí? ¿No? ¿Me siguen? La ¿Qué quiere simplicidad decir específicamente regular en este contexto? en este contexto es que todas las instrucciones aritmético-lógicas van a ser así. 2 operando fuente y 1 destino. Ahora vamos a ver un caso de un contraejemplo, digamos. También hay que tener en cuenta que tienen todas las mismas longitudes, ¿no? Son todas de 32 bits. Claro. Entonces, si lo comparamos con x86 que tenían largos variables, Sí, 6 también es puede regular ser. que sean todas de 32. Vos en el momento que dijiste son todas de 32, te trae un montón de quilombos. Decir 32 es una cuestión de fe, es un criterio fuerte donde si yo planteo esto y voy a ajustar todo en ese principio. Le va a pasar a ustedes cuando armen el taller. Ellos tienen una idea que es decir, cuando más pequeño sea más rápido. Y si es rápido, yo puedo plantear cosas como aumentar la frecuencia del reloj. Recuerden que nosotros en la unidad 1, cuando vimos performance, dijimos, esto depende fuertemente de la velocidad del clock. Así que bueno. Por ejemplo, esto significa que si yo agrego más registros, llega un momento donde hay una cantidad de registros que empiece a limitar mi diseño porque el tiempo que lleva ir del registro 1 al registro 64 es mayor que el tiempo que tarda de ir del registro 1 al registro 15, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo un número acotado de registro, esas velocidades van a estar totalmente acotadas. Por ejemplo, en esto de la regularidad que preguntaban,
ARM dice, che, yo todas las instrucciones voy a trabajar no solo con 3 operandos, sino que van a trabajar con 16 registros de 32 bits y las operaciones van a ser siempre desde registros. Entonces, recién yo tenía para la misma instrucción, para la misma ecuación, yo decía, bueno, a 5 le guardo en el registro 5 la suma de G y H. Bueno, yo ahora para poder sumar G y H, previamente G y H, estos dos, los tuve que haber sumado primero. Tuve que haberlos cargado primeramente en los registros. Yo tuve que, en vez de hacer una instrucción add, donde yo doy la dirección de memoria donde están esos datos, primero tuve que cargar esos datos en registro y después recién ahí hacer la sumatoria. Ustedes me están diciendo, ¿para qué el profe está hinchando tanto con estos temas? Porque después van a tener que programar en esto y se van a dar cuenta que esto es incómodo y molesto, pero en el fondo uno se encariña. ¿O no, Juaní? Sí, incluso, corregime si no es así, pero me parece que para hacer el taller 1, todas estas cosas tienen que tener en cuenta, ¿no? Esto como ARM me dijo, bueno, son todas de 32 bits, tienen 16 registros, son todas cosas que ustedes tienen que definir también. Entonces, entenderlo ayuda al taller. Sí, entender que hay una decisión ahí. Sí, te escucho. Consulta. Esto sería como direcciones de memoria y ¿cómo decirlo? Y escritura en registros. O sea, no me sale. Tenemos tantos registros y los utilizamos para hacer las operaciones. Exactamente. Es como que ¿Todavía me decís otra vez qué significa ARM? ARM es una marca, creo que la sigla era Advanced ¿De UNISA? Advanced RISC Machine, es una marca sobre Ok. los procesadores, precisamente los procesadores que están en los celulares. Cierto, lo de los celulares, ahí está. Es equivalente a Intel, digamos. Sí, ahí me acordé. Es que lo mencionaste como 50 veces y no me quedaba. Va. Tranca, no pasa nada. Y Sí. ARM entonces hizo un ISA, que sería todo esto. Exactamente. Ok, listo. Estamos usando el caso de ARM como ejemplo de de una buena implementación de un ISA moderno. Perfecto. Buenísimo. Básicamente, en esta idea de compararlo con la cocina, ARM lo que dice es, mira, yo solamente voy a cocinar si los ingredientes están en la mesada. Yo no me voy a tomar el laburo, bajo ningún punto de vista, voy a hacer un trabajo de, mientras estoy batiendo, ir a buscar la harina a la alacena. ¿Estamos? Eso es lo que está diciendo ARM y es importante en contraste con los x86 que te decían, sí, yo empiezo a cocinar y no tengo drama de ir a buscar la alacena y pedirle al vecino, ir hasta el todo, volver, ¿no? Digamos, en otra arquitectura, todas esas combinaciones se pueden, todos esos modos de direccionamiento están permitidos, son posibilidad. Acá no, acá solamente podés laburar si los ingredientes están en la mesada. Iván, Sí, eso quiere decir que en el código ese que mostraste de recién, ¿no sí, faltarían las instrucciones de load para cargar claro, esos G y H a los registros? exactamente. Este ejemplo de acá arriba es como para decirte, viene a reemplazar esto. Ya en los registros están esos datos, ya estaban cargados en los registros. Vos tenés, esto es lo que se llama la arquitectura load store, donde se cargan los datos y se guardan. Vos tenés una instrucción de carga de datos a los registros y tenés otra de almacenamiento donde vos almacenás los registros en memoria. Esto es lo que. Este diagramita acá arriba es más o menos para evitar codificar la carga.
y no hacerlo tan largo nada más. No entiendo. Ya vamos a codificar carga, pero cuidado. Ahí vamos Sí. a hacer algunos Es de ejercicios. las primeras cositas que vamos a aprender. Acá, igual, otro ejemplo es, por ejemplo, si yo no recuerdo, Ahí otro está. ejemplo es, vos querés vos querés en C al 12º valor de un arreglo, de un vector A, le querés sumar un valor H con el valor del octavo, ¿no? ¿Se entiende este código más o menos? Sí, Esa línea no es. Tengo un vector con datos, al número 12 le sumo lo que estaba en 8 más lo que hay en una variable H. Bueno, una de las cosas que hace RM dice, bueno, mira, yo voy a tener datos en 32 bits. Y los datos van a estar en memoria. Entonces, yo tengo que usar algo que sepa. Esta instrucción, por ejemplo, el load, es una instrucción donde yo digo, ¿dónde voy a guardar? Y le voy a decir, ¿de dónde está el dato? ¿Qué dice acá? Bueno, es algo que hoy va a ser un chino, el miércoles va a ser un japonés, porque no esto va a ir en contra del sentido común y en algún momento va a tener algún sentido para todos. La instrucción carga, por ejemplo, cargar un registro, vos le tenés que decir en dónde está el dato, en qué dirección de memoria está el dato, y de esa dirección cuánto se tiene que desplazar. Es como que, ¿se acuerdan cuando ustedes daban el A0? Llamaban una función y le pasaban por el puntero del A0. Que era el primer valor y con el puntero tenían que desplazarlo 4 o 5 lugares. sí, Sí. lo vimos en C como aritmética de punteros. Exactamente. Adivinen de dónde viene eso. ¿Sí? ¿Cómo se llamaba el chabón que hizo C? ¿Richie? Richie, Richie Friedman, ¿no era? Sí, Richie. Adivinen de dónde copió Richie esa idea. La idea es Del esta, otro. Sí. del assembler. En el assembler vos le decís, vos tenés que usar un registro que tiene la dirección del primer elemento y después les das un número para que se desplace. Todo eso para cargar a 8. Pero si yo digo que es A8, ¿por qué estoy poniendo un 32 en vez de un 8? eso también lo vimos Estará un en poco en C. alguna base diferente. Claro, tiene que ver con el largo de la cosa que estás trabajando, que no era lo mismo un byte que un float, cada uno medía algo diferente. Yo dije, por eso es lo interesante, yo dije que iba a trabajar mucho en 32 bits. Entonces, la dirección de memoria es un byte, va en byte, o sea, 8 bits. Entonces, el primer dato no solo me ocupa los 8 bits del primer byte, sino que continúa por 4 bytes más. Por 4 bytes más. O sea, necesito cada elemento del vector ocupa 4 bytes. Entonces, el elemento 0 arranca en el primer byte. Pero el elemento 1 está desplazado, hay un offset de 4 bytes. Entonces, lo que estoy haciendo acá es forzar, estoy convirtiendo el 8, la dirección 8 del vector, al offset 32, pensándolo en memoria, en byte de memoria. Entonces, lo que está diciendo esta instrucción es cargame en el registro 0 lo que hay en el Word A8, en el vector A8, en la posición A8, que en memoria corresponde de lo que está en R3 desplazado 32 lugares. ¿Sí? ¿No? Más o menos. Es rebuscado, pero tiene lógica. Es rebuscado, sí.
Lo bueno de que esto sea reducido es que te quema la cabeza resolver los primeros 5 ejercicios. Del ejercicio 6 en adelante es copiar los 5 primeros, porque todas las soluciones son iguales. Hay 4 formas, hay 4 problemas y después se resuelve, porque no hay muchas cosas para hacer. Fíjense que acá sumo los registros y la función de almacenamiento es similar, tiene la misma estructura, es regular. Lo que está en R1 lo guardo a la dirección que apuntaba a R3 desplazada 48. ¿Por qué 48? Porque 12 por 4 me da 48. R3 es el registro base. Numeral 32 es el offset que tengo que desplazar. ¿Se entendió? Viendo cómo está esto escrito, tiene mucho más sentido ahora ver lo que programamos en C, que el puntero Sí. siempre apunta al primer elemento, que es el R3 Exactamente. en este caso. Ajá. Al byte. A la dirección de memoria. ¿Estamos? Bueno, y cerrando un poco, ya para cerrar un poco el tema, quedan poquitas slides. Algo que es súper interesante es, ellos dicen un poco, y también haciendo un vínculo con lo que vimos de Amdahl, hagamos rápido el caso que más usemos. Gastemos energía en resolver el caso más rápido, el más usado. Cosas raras como elevar al cuadrado, elevar al cubo, no tienen sentido si no la estás usando. Entonces, ellos plantean cosas como esta. Bueno, esto me quedó, Juan, y no llegué a editarlo, perdón. No Ellos pasa nada, no pasa nada. se dan cuenta que, si bien es cierto que trabajar con registro es más rápido, agregar una instrucción que permita sumar cosas, un número, es algo que se recontra usa. O, por ejemplo, en otros lenguajes, no así en RM, pero en otra arquitectura, por ejemplo, hay un registro que solamente es el 0. Se dieron cuenta que, esto es una adaptación y esto quedó mal, pero se dieron cuenta que no tenía sentido. Digamos, el 0 se usaba tanto que le valía la pena ponerlo como un registro 0. Entonces, siempre vamos a trabajar o vamos a buscar mejorar el caso más rápido. Y acá hay un ejemplo de, por ejemplo, una suma. Ellos dicen, bueno, tu instrucción va a tener 32 bits. En 32 bits, ¿cómo se va a codificar? Bueno, los primeros 11 bits va a ser la función. Después voy a tener 5 bits para el lugar de destino. Esto es unos campos por si hay que hacer un corrimiento, un offset. Y yo acá pongo los últimos 10 bits van a estar asociados a los operandos de entrada, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero hacer la suma. Igual es medio corto ¿cómo se dice? Los operandos. No. ¿Por qué? Con 5 bits me parece un poco. Porque solamente necesita la dirección de un registro. ¿Hasta qué número llegas con 5 bits? 32. De 0 a. De 0 a 31. Sí. Sí. ¿Y cuántos registros estamos teniendo? 16 registros. Podríamos resolverlo con 4 bits, pero en realidad RM tiene 32. Vamos a usar 16, pero tiene 32. Entonces vos solamente tenés que direccionar, solamente usás 15 bits. De los 32 que tenías, solamente necesitas 15 para dar la dirección de todas tus instrucciones. Por ejemplo, si yo traduzco esta instrucción de acá. Ah, ahí está. La imagen de arriba quedó vieja, Iván. Por eso tenía 5 bits. Fíjate que la de abajo tiene 4 bits. Ah, ok. Esto quedó del otro, sí, está bien. Quedó del MIPS. Mala mía, perdón. Hay algunos ajustes, unas pulidas. Esto ignórenlo. Estamos mejorando para ustedes. Estamos mejorando.
Sí, sí, sí. El año Otra pasado lo arquitectura. dábamos con. El año pasado lo dábamos con la. Cuando lean el libro tiene mucho de ejemplos de MIPS, que es la arquitectura que desarrolló Genesis, pero que queda solamente en el mundo académico. Entonces, hicimos un upgrade a trabajar con ARM y hay algunas cositas que se nos están pasando. Sepan perdonar. Bueno, la idea es la misma. Tengo del bit 31 al 28 voy a tener la función. La función es, la de sumar es el 14. El tipo. Tengo el objeto también está asociado al código de lo que vamos a trabajar. ¿Cuál es el registro que vamos a trabajar? Que es el 0. ¿Cuál es el operando 1? Que es el 2. Es el 1 y es el 2. Esto quedó al revés. No, Puede está ser. bien. Puede ser. Y Sí, este puede es ser. un campo final que viene a reforzar este Sí. opcode. Ahí, la particularidad de ARM, a diferencia de MIPS, es que dentro de cada instrucción, como se ve que le sobraron algunos bits, le pusieron un condicional, que es la primera parte. ¿Qué El significa condicional este. esto? Que dentro de la misma instrucción está, ¿cómo decirlo? Se analiza si tiene que ejecutarlo o no, según si se da una condición o no. ¿Por qué? No sé, Bueno, pero bueno, es así. Supongo que habrá Y casos donde sea útil. claro. hay casos donde es Sí, útil. sí, 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 sí. sí, sí. Una de las Y cosas que es una decisión es decir, bueno, lo voy a tomar todo como condicional. Va a haber un montón de instrucciones donde no tenga sentido eso, pero cuando tenga sentido, me ahorro una instrucción. Entonces, claro, ellos deciden hacerlo. Lo interesante es que este número que está acá, de 32 bits, si yo lo paso a binario, me da esto que está acá. Y nosotros, si vamos a la memoria, o sea, abrimos la memoria caché o la memoria flash de un procesador y vemos qué es lo que está guardado, vamos a encontrar este número. Lo que se guarda en memoria es este tren de 1 y 0, que en base 2 es imposible de leer, pero que si lo pasamos a base hexagonal nos da este número, o si en base 10 nos da 3.000 millones, 3.700. ¿O a ustedes ese número les dice algo? Absolutamente Y nada. a nosotros no, pero para la cópula significa algo. Bueno, lo que proponemos en la cátedra es que si ustedes tienen el set de instrucciones, a partir de estos números, pueden construir la instrucción, pueden reconstruir el código. Ustedes pueden volver de lo que está en memoria, construir las instrucciones en Assembler y una vez que hacen ingeniería inversa sobre el Assembler, saber qué estaba escrito, ¿no? Están pudiendo hackear hardware. O Hacer sea, nos van a dar un número random no, de, no es de random. No, no, un no. millón. O sea, digo, un número elegido al azar de ustedes. Y nosotros lo vamos a tener que codificar a binario y ir separando por esto, por este tipo de paquetes. Por ejemplo, los primeros 4, después los siguientes 2, después el otro solo y así, y ver qué operación está haciendo. hay Algo ejercicios que hacen así, eso. hay ejercicios en la Wow. guía que hacen eso. Wow. Lo interesante es que vos puedas hacerlo. O sea, no hay. Garantizamos que en los parciales no vamos a tomar eso. Lo que sí es re loco que vos puedas hacerlo. Que vos con la Sí. tabla de conversión puedas, a partir de leer unos y ceros, le puedas decir, che, bueno, esto es una multiplicación. Con este código están rompiendo Bitcoin. Y vos decís, epa, bueno, nada de eso. Pero se entiende que un poco de lo importante es, ustedes van a ver este número de 1 y 0, y con todo esto, todo este bagaje del set de instrucciones, ustedes entienden por qué la máquina suma y no resta. Porque está escrito, es súper claro. Tenés que saber, te tienen que introducir en el tema, pero es súper claro estas cosas. Esta es una explicación de cómo, de esto último.
cómo se estructura una instrucción en ARM, del bit 31 al bit 0. Y ya cerrando esto, y ya no hacemos una pausa porque yo ya me quedé. ¿Qué hace la máquina? No tengo ni idea, Felipe, no tengo ni la más ni idea. Porque además una de las cuestiones es cómo lo agarrás, y eso te va a volar la cabeza cuando veamos ahora con Juan y cuando vea. No, no es tan directo. Igual siempre se puede complejizar bastante más. Y finalmente lo que dice el cuarto gran principio de diseño es: un buen diseño demanda compromisos. Yo podría trabajar, por ejemplo, con 32 bits o podría trabajar con 64. Fue una decisión de diseño laburar con 32 y 16 registros, ¿no? Yo en algún momento tengo que poner algunas cotas y hay momentos que hay que tomar la decisión. Por ejemplo, lo que les va a pasar a ustedes en el taller 1 es: todo muy lindo, agrego una instrucción más, pero yo tengo que sumar un bit más para poder codificar esa nueva operación. ¿Se entiende? Nada es barato, nada es gratis. Por ejemplo, ARM tiene solamente 6 tipos de instrucciones. ¿Se acuerdan que yo les decía? Puede haber instrucciones aritméticas, puede haber instrucciones de salto, puede haber instrucciones de bifurcación, podría haber instrucciones de almacenamiento, transferencia de datos. Bueno, todas las instrucciones tienen una estructura muy parecida y en 6 formatos diferentes logran resolver todo. En algunas, por ejemplo, instrucciones como esta, fíjense que de los 32 bits, solamente pueden poner números que van de 24, de 0 a 25. O sea, tienen 26 bits de resolución. O sea, esto está diciendo que si yo tengo que cargar con un número muy, muy grande, en una instrucción no voy a poder laburar con números más grandes que algo de 24 bits, 26 bits. ¿Entienden? Si yo tuviera que trabajar con números más grandes de 26 bits, tengo que ingeniármela de otra forma. Entonces, entender la diferencia entre las distintas instrucciones nos lleva a pensar o a darnos ideas, a tomar decisiones de, bueno, cuando yo pongo un tema. Sí, te escucho, Felipe. Sí, eso que decís, si no tenemos los bits necesarios, ahí se aplica lo que dijiste vos de, bueno, utilizo 2 instrucciones para hacer una. Sí, en general no sos vos, sino es el mismo. Entonces vos tenés que. Digo, se programa para que se utilicen 2 y tener más bits para valores mayores. Vos como diseñador decís, bueno, tengo que darle una solución al usuario y voy a sacrificar, de las poquitas instrucciones que tengo, voy a tener que incluir algunas pensadas para estos casos. Va. Entonces, cuando al principio querías usar solamente hacer un set de instrucciones con 5 instrucciones, ahora tuviste que agregar 2 más para estos casos. Y de vuelta, cuando estén en el taller van a ver los costos que tiene agregar una instrucción más. Bueno, finalizando, algunas reflexiones finales. Nosotros tenemos lo que se llama un programa memorizado. Nuestras computadoras pueden hacer miles de cosas. Pero todo eso es posible porque nosotros lo guardamos en un bloque de memoria y es el procesador, a partir de instrucciones, que es el que es capaz de deducir qué cosas tenemos que hacer. O sea, en el mismo lugar donde nosotros ponemos el compilador en C, puede estar un texto de un libro. Entonces, nosotros tenemos que hacer una estructura que sea la arquitectura es lo suficientemente versátil como para que cualquier cosa que esté guardada en memoria, en cualquier posición, poder interpretarla. ¿No? Hoy por hoy no estamos en la situación de
hace unas décadas de la pila, donde había lugares de memorias que no se podían tocar porque eran para operación. Acá, los diseños tienen que contemplar que la instrucción puede estar en cualquier lugar, tiene que ser súper flexible y algo que se llama de ortogonal. Finalmente, un poco en esta idea, ARM con instrucciones fijas de 32 bits y solamente 6 registros logra tener muy pocas instrucciones, sean simples de instrumentar en hardware y sea simple para los compiladores. Los compiladores, cuando viene cualquier programa, saben que tienen muy poquitas instrucciones con las cuales resolver y les resulta bastante simple encontrar esas soluciones. En cambio, casos donde las longitudes son variables, yo no puedo leer de una el bloque de memoria y decir, che, bueno, estos 4 bytes es una instrucción. Porque yo no sé qué largo tienen de antemano. Entonces yo tengo que leer un pedacito, un byte, y tratar de entender si lo que viene es una instrucción que tiene 8 bits, o sea, un byte, y ya le leí todo, o tengo que leer el byte de al lado porque tiene una instrucción de 16, o peor, tiene 12. O sea, tengo que leer el byte de al lado, pero quedarme con la mitad. Esas son las características que hacen que arquitecturas como la ARM hayan triunfado tanto. Como yo tengo, de la otra forma, tengo muchas instrucciones, en general se hace más complejo. Y a modo de resumen, estos son los 4 principios. Que sea simple hace que sea regular, y si es regular anda más rápido. Cuando más pequeño es cada instrucción, en general se hace más rápido. A la hora de tener que elegir qué hacer más rápido, vamos a usar aquello, nos vamos a decantar siempre por lo que más se use. Por ejemplo, una instrucción como la suma, el load, son instrucciones que deberían estar hiper optimizadas. Una instrucción asociada a números mayores, en esto que decía, esa instrucción que permitía ampliar los 26 bits a, no sé, a 64, ¿se entiende? Esa instrucción que tuve que agregar para los casos que tenga 26 bits no me alcanzaba. Bueno, eso es una instrucción donde seguramente la use poco y no va a estar tan optimizada. Bien. Si no, Sí. hagamos una pausa, por el amor de Dios. Así descansamos un toque. Voy a guardar. Sí, yo estuve desde la